Saludamos a todo el auditorio de Canal 66 que nos ve y que nos escucha. Comenzando con el Valle Imperial. Para nosotros es el norte de California, el sur para Estados Unidos. Un programa así, no diga especial, sino súper especial. En esta ciudad han acontecido tantas cosas. Aquí se casó Valentina, como le dijera, se casó Rolfo Valentino. Aquí hubo una Miss Universo, la Queta Basili fue la primera mujer en el mundo que prendió el pebetero olímpico. Pero se ha ido olvidando, completamente olvidando. Y en este caso vamos a dedicar este programa a todo un personaje que me atrevo a opinar, salvo si alguien me esté oyendo. En 1932 el señor Luis Castro López, él fue el que construye la primera estación de radio, la XCAO, la que tuvo Bermúdez. Yo fui 38 años todos los días yendo con Bermúdez a su programa, cuando yo hacía mi comentario. Él fundó esa estación. Para 1935 parece que fundó la XCW, la de México. Por lo tanto, si analizamos bien esto, que ojalá alguien lo analizara, al parecer, como dicen los abogados, esta fue la primera estación de la República, la que construyó aquí don Luis Castro López. Aquí en la XCAO, él llegó aquí a Mexicali, como llegamos mucho a esta tierra, pues es tierra de migrantes mexicanos de diferentes partes de la República. Fundó esa estación, a él le dedicamos este programa, va a estar muy completo. No le pierda detalle porque es una historia pero muy grande y sobre todo lo más triste es que se olvida la gente. Por eso en este programa de Mexicali es Historia lo que estamos tratando es de rescatar datos históricos, rescatar acontecimientos, pero que la gente sepa, que los jóvenes sepan, sobre todo los universitarios y los no universitarios, que sepan acerca de los acontecimientos y los personajes que tiene Mexicali. Pero como todo el tiempo tenemos un inicio, en este caso invitamos a Ugabel Castro Jorge, su hijo. Qué mejor que él para que nos haga una narrativa desde su infancia, su llegada a Mexicali. En fin, vamos con Ugabel para que nos explique y nos hable acerca de este personaje que fue su padre. Por lo tanto, vamos con él. Primero, Luis, pues muchas gracias. La verdad es que para mí resulta muy satisfactorio poder compartir contigo y tu auditorio la historia de mi padre, ¿sí? Yo me siento muy orgulloso de ser hijo de Luis Castro López, sobre todo porque tiene una vida de lucha. Mi padre llegó aquí, él nació en San José de Gracia, Sinaloa, un pueblo minero muy remontado en la sierra de Sinaloa, y llega aquí curiosamente en un barco, a la edad de 12 años junto con su mamá y sus hermanos, ¿sí? Porque se habían quedado prácticamente huérfanos en tanto que el papá de mi papá se fue a la revolución y ya nunca volvió. Ellos llegan cuando todavía el mar llegaba hasta el río Hardy. Llegan en un barco, se vienen caminando desde ahí hasta Palaco, y en Palaco bajo un árbol duermen, ¿sí? Recuerdo que mi padre platicaba que al día siguiente, después de descansar, le dice su mamá, mi abuela, Felicitas, le dice: a ver, Luis, tú eres el mayor, tenía 12 años, vete a buscar qué comer, te toca a ti. Y dice que ya mi papá había emprendido camino a tratar de hacer algo cuando lo detiene mi abuela y le dice: pero ojo, no se vale ni robar ni pedir limosna. Y terminaba diciendo mi papá: solo me dejó trabajar. Y yo creo que el trabajo fue un síntoma fundamental de mi padre. Él empezó la primaria en la escuela Cuauhtémoc, de la que finalmente obtuvo su certificado después ya grande, porque no terminó la primaria en forma normal. Y él se inclinó mucho por lo que es la radiotecnia. Le gustaba la electricidad, el telégrafo inalámbrico. Él hizo los primeros experimentos en Baja California de telegrafía inalámbrica. Y lo más curioso es que él se estudió en la National Institute of Radio de Los Ángeles como radiotécnico, ni siquiera una ingeniería, como radiotécnico. Y a base de muchos aparatos que él encontró de segunda, ya subutilizados de la Primera Guerra Mundial, tomó partes y armó el primer transmisor, con lo cual logró hacer la primera estación de radio en 1932.
la XCAO. Él salió al aire más o menos como un 16 de septiembre de 1932 y finalmente en noviembre de ese mismo año ya el gobierno le reconoció y le obsequió o le autorizó las siglas de XEAO. Quiero comentarte que mi padre formó una familia, siendo un padre muy exigente, muy duro, con muchos principios y valores. Parte de su plática cotidiana era anécdotas que de alguna manera le dejaban a uno una enseñanza. Desde muy chicos crecimos en el templo metodista de Juárez 79, que está aquí en el centro de la ciudad, y obviamente pues él era un buen predicador, consecuentemente era una persona muy cercana a Dios, y obviamente nos sembró a todos nosotros, a sus 8 hijos, mi hermana mayor Olga, Norma, Luis, Rubén, Joel, Lidia, luego sigo yo, Huabel, pero finalmente la menor es Meche. Son 8. En aquellos tiempos las familias eran muy grandes. Hoy la gente acostumbra a tener 2, máximo 3, 4 hijos, ¿no? Pues nosotros fuimos 8 y a todos nos dio una formación fundamentalmente filosófica de principios y valores. En ese sentido, creo que él dejó hijos que de alguna manera nos dejó comprometidos a ser, si no tan buenos como él, cuando menos con principios y valores. Un detalle que vale la pena comentar es que mi padre, que construía anécdotas que reflejaban una enseñanza, nos dijo que él se vino a Baja California siguiendo a mi madre Amadita, que también es de Sinaloa, nació en Los Mochis, y curiosamente mi abuelo, Eulalio Bojorques, esposo de doña Meche, él fue síndico y vivía precisamente en la calle de Síndico en Mochis, cuando él era el síndico del ayuntamiento de Mochis. También ellos habían venido previo a la llegada de mi padre por acá, y aquí se reencuentra, si es cierta la anécdota que se la vino siguiendo, la anécdota de que aquí se la encuentra y finalmente mi padre se casa con mi madre, prácticamente el mismo año en que nació la XCAO, en 1992. De ahí es que venimos los 8 hijos, ¿verdad? Y obviamente construyeron una familia, que te digo, de principios y valores. Básicamente todos nosotros nacimos en la calle C. Y obviamente hay figuras icónicas, íconos, que nos recuerdan esa etapa, ¿no? ¿Por qué? Primero porque la calle C era una calle que terminaba prácticamente en el barranco, ¿sí? Muy cerca de la Jabonera. Nosotros vivimos en un callejón que le decíamos, curiosamente nacimos en un callejón sin salida y finalmente le encontramos salida a todos los hijos de Luis y Amadita, ahí en la calle C. Recordó muy bien, pues estábamos a 1.5 cuadras de la cervecería Mexicali cuando esta funcionaba en forma extraordinaria, la Copa de Oro, el Mondragón, el Taller de Baterías Victoria. Era un barrio de alguna manera que congregaba familias
con un gran sentido de barrio. Tristemente hoy en día se ha devaluado mucho el concepto de barrio, ¿no? Y lo más triste es que a veces en los barrios pobres, entre los pobres se roban unos a otros. Yo recuerdo que salía de mi casa y dejaba la puerta abierta. Llegaba mi papá en su carro y dejaba las llaves pegadas y no pasaba nada. Había un respeto, había una actitud de mutuo respeto y sobre todo de cuidado de unos a otros. Hoy en día, tristemente, ese concepto de barrio se ha perdido. En la calle C, sí disfrutamos no solo la formación y los principios que heredamos de nuestros padres, sino que de alguna manera el barrio mismo contribuyó a que nuestra familia fuera una familia de alguna manera apegada a principios y valores. Recuerdo muy bien a muchas gentes que nacieron en la calle C. Y curiosamente, pues sabes, mi querido Luis, que parte de nuestro ejercicio es que la calle C pueda llevar el nombre de mi padre Luis Castro López en su condición de un promotor de la radio, precursor de la radiodifusión en Baja California, maestro de radiotecnia en la secundaria 18, en el CECATI, en fin, en varias escuelas, y obviamente siempre no solo daba radiotecnia, interrumpía su clase de radiotecnia para hablar con anécdotas y enseñarle a los jóvenes principios y valores, un ejercicio que estuviera orientado a su crecimiento con la visión y con el ánimo de trascender y hacer cosas buenas y no extraviarse en la maldad y en la vagancia. En ese sentido, mi padre, cuando se retiró de la enseñanza, la despedida que le hicieron fue muy gratificante, muy afectiva. El presidente de los alumnos de la escuela le hizo un bonito discurso que por aquí lo tengo guardado. A lo que le decía al principio del programa, que quizá, no estoy seguro, pero que fue primero la XCAO que la W de México. Si fuese así, la W fue el 35, la XCAO el 1932, por lo tanto, quizá fue la primera estación de la República. La repito, no está comprobado, pero con las fechas, la W fue el 35, eso está comprobadísimo, y aquí la XCAO 1932. Pues ahora vamos a explicar, Huabel, don Luis Castro, qué hizo para construir y sacar al aire la primera estación, don Augusto decía, del noroeste de México, la XCAO, en la cual estuvo más de 50 años don Augusto en la XCAO. Vamos con a Huabel que nos hable acerca de este dato tan interesante que es, vamos a decir, que es el eje del programa de la estación de radio que construyó aquí en Mexicali, don Luis Castro. Vamos con Huabel. Creo que sería interesante aclararte un aspecto que es fundamental. Hay entre algunas gentes de aquel tiempo la discusión en que la XCAO, o más bien los primeros experimentos hechos por mi papá en materia de radiodifusión, son inclusive anteriores a la XCW. Es decir, casi se puede decir que mi papá pudo haber sido el primer radiodifusor en el país. Sin embargo, por razones de poder o de ejercicio político, lo que tú creas, ¿sí?, de alguna manera no se dio así o no se reconoció así. Sin embargo, lo que sí está reconocido es que la XCAO, la estación que hizo mi papá, es la primera estación no solo en Baja California, en todo el estado, sino en todo el noroeste del país, ¿sí? Y te digo, hay una discusión que a lo mejor fue antes que la XCW, que es la considerada como la primera estación de radio en todo el país. Esto habla de varias cosas. Primero, que mi papá era emprendedor, estudió radiotecnia. Y segundo, que su cercanía con los Estados Unidos, donde aquí escuchábamos puras estaciones en inglés, ¿verdad? Él decía, ¿pero por qué, no? Y curiosamente mi padre, el 16 de septiembre de 1932, cuando echó a volar la estación de radio, la XCAO, ¿sí?, curiosamente puso la marcha de Zacatecas. La marcha de Zacatecas como un símbolo de su mexicanidad, de su valor de ser mexicano, ¿no? Fue un festejo, un 16 de septiembre, te imaginas, que lo hizo con todo ese ánimo de carácter histórico, porque era muy nacionalista mi papá. Mi papá era un adorador del país y del nacionalismo de una forma extraordinaria, y siempre lo evidenció, siempre lo constató y siempre lo promulgó. Yo creo que es importante hoy en día poder generar paradigmas. Hoy en día hay una descomposición muy severa de la sociedad, y lo que ocupamos es poder volver la vista atrás y recuperar figuras
como mi papá y otras tantas figuras que realmente hicieron un gran ejercicio histórico en favor de la sociedad, y que sean paradigmas, que la gente tenga que imitar a quién imitar, pero imitar a los buenos, no imitar a los malos. Hoy ser bueno casi es como para ir a guardarlo en un librero, cuando los malos son los que de alguna manera están siendo pregonados y como insignias y como gente a imitar, ¿no? Yo creo que poder generar en Baja California y en el país y en el mundo un ejercicio de recuperar la historia, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, yo creo que es importante. Ojalá y que el ayuntamiento considere, el cabildo y las gentes que les toque, que efectivamente la calle C lleve el nombre de Luis Castro López, que inclusive no hay por qué quitarle la calle C, porque puede ser calle C de ciudadano, calle C. Luis Castro López. Una de las anécdotas que mi papá platicaba, que será cuestión de que lo inventó o no, ¿sí? Pero finalmente mi padre nace el 1 de octubre. Y él era de fijaciones, tenía su forma de enseñar las cosas, ¿sí? Y vivir la referencia, porque él creía que la vida era un contrato, ¿sí? Un contrato de encuentro con la humanidad, y todo tenía un significado. Entonces, él primeramente le puso, antes de que le dieran unas siglas a la radio, XEM, de México, de Mexicali, ¿sí? Finalmente, cuando le dan lo de XEAO, ¿sí? Él dice XEAO de adelante octubre, el mes en que él nació. Es decir, de todo le encontraba un significado que hiciera referencia a la gente. Él siempre sintió que el vivir era una forma de compartir principios y valores, a partir de construir figuras icónicas que le dieran a la gente sentido de la vida. Lo recuerdo con tanto afecto a mi padre, que aquí en mi casa, tu casa, la casa de ustedes, le tengo pues casi un altar en homenaje a su ejercicio, a su historia. Esto siempre está aquí, ¿verdad? Cuando él salió en el periódico, con toda la página, ¿sí? Su maquinita con la que él hacía sus comentarios y escribía sus poemas, porque aparte tiene varios poemas, mi padre. El primer reconocimiento que le hicieron como primer radiodifusor de la XEAO, ¿sí? Y obviamente, te digo, él hacía las películas básicamente para aquellas escuelas primarias que nacieron en Mexicali, como es la Cuauhtémoc, la Leona Vicario y la Benito Juárez, ¿sí? Ahí está el voltímetro, está un oscilador y el proyector de 16, ¿no? Es parte de
Y aquí, curiosamente, están las gorras, ¿sí?, que él usaba como masón y como de Moley, ¿sí? En fin, es parte de... Y acá tengo otro pequeño, verán, vengan para acá, con los aparatos de mi padre, ¿no? Está el receptor, el transmisor y un radiotransmisor, ¿sí? Pero esto ya cuando él era aficionado, que fue aficionado inclusive antes de la XAO, él tenía la XE2PQL, y como radioaficionado ayudó en muchas situaciones difíciles, ayudó y contribuyó a resolver problemas comunitarios. Fíjate que cuando, bueno, yo me siento o me sentí siempre como hijo menor muy cercano a mi papá. Yo estudié en radiotecnia para hacer junto con él mi primer transmisorcito y cosas por el estilo. Entonces, estando muy cercano a él, mi padre a sus 92 años, cuando se sintió mal, agarró el teléfono y me llamó y me dijo: hijo, me siento mal, ¿puedes venir por mí? Fui por él, finalmente lo llevamos un tiempo y un rato a la casa de mi hermana Meche, y curiosamente habíamos terminado una semana antes las fiestas de octubre que hacemos nosotros de toda la familia en conmemoración de mi padre y de mi madre, ¿sí? Donde nos regañó porque no sabíamos hacer que nuestros hijos estuvieran callados cuando él hablaba y decía su discurso. Pero recuerdo muy bien que una de las partes muy lastimosas es que él se sentía ya no con ganas de vivir. ¿Por qué? Porque uno de sus problemas, siendo tan independiente y autosuficiente, me pidió que lo acompañara al baño y no alcanzó a terminar, no alcanzó a llegar. Se orinó en los pantalones, ¿no? Y eso le daba a él cosa, ¿no? Yo creo que es parte de lo cual él se quiso morir. Un día me dijo: hijo, ya me quiero morir. Y le decía: pues te quedan 10 años, papá. ¿Por qué? Porque tú decías que te ibas a morir 10 años después de que te diera la gana, y te acaba de dar la gana. Mi padre murió en octubre, igual que nació en octubre, en el año 2000. Por carta dijo: yo nomás quiero llegar al siglo XXI y después ya me puedo despedir. Luis, para despedirme, yo quisiera, al agradecerte, compartir contigo que yo me siento muy orgulloso de ser hijo de Luis Castro López, como estoy convencido que lo fue mi madre amada, muy orgullosa de ser su esposa, ¿sí? Para terminar, yo quisiera compartir contigo algo que de alguna manera es parte del significado en el ejercicio de vida de mi padre. Yo creo que él siempre pensó hacer las cosas en beneficio de los demás, a tal grado que gran parte de su ejercicio de ser padre fue con el ánimo y la voluntad de hacer una buena familia. Sin duda, en los 8 hermanos, hijos de él, habemos de todo tipo, inclinaciones y características, pero en todos hay un principio fundamental de orgullo de ser hijos de Luis Castro López. En ese sentido, yo espero que efectivamente la vida le obsequie al profesor Luis Castro López la posibilidad de que quede registrado, ¿sí? Como está registrada su hechura, como está registrada su tránsito por esta vida, haciendo las cosas bien, tanto como radiotécnico, como precursor, fundador de la primera estación de radio en todo el noroeste del país, como padre de familia, como maestro y como amigo. Yo creo que la sensibilidad de quienes les toque decidir, ojalá sea tocada con ese ánimo para que la calle C lleve el nombre de Luis Castro López. Pues ahí tiene una exposición completita desde el inicio de don Luis Castro, de su nacimiento, su llegada a Mexicali, la familia, cómo se desarrolla, cómo se forma.
cuando él fue gran maestro en diferentes instituciones y de ahí fundó la estación de radio, formó la familia y obviamente le decía y le repito otra vez que la vida todo tiene un principio y tiene un fin. Llegó el principio, llegó su final, su destino y su cita con la muerte, que esa la tenemos todos y no vamos a escapar de nuestra cita, es muy exacta que tenemos el día que nos toque emprender este viaje. Pero sí, dejó un gran legado, para que ahorita los mexicalenses, tanto la gente que del Valle Imperial como de San Luis Sonora y de Arizona, vean este personaje y sobre todo, ojalá que las autoridades del ayuntamiento o las universitarias, las escuelas del bachillerato, todo lo que vean este programa, tomen en cuenta y valoren este personaje, este programa y sobre todo a don Luis Castro López, que le repito, que sería muy importante, muy conveniente que abra su nombre la calle C. Calle C, Luis Castro López.